Entonces continuamos con algunos conceptos de calidad. A ver, y hablábamos de performance. Cuando nosotros tenemos que hacer una consulta, muchas veces, por una cuestión de la normalización que hemos hecho de las tablas, vamos a estar combinando muchas tablas para obtener el resultado de nuestra consulta. ¿Mm? Eso es porque hemos llevado nuestro modelo, lo hemos normalizado, ¿eh? Hasta llegar seguramente a la 3NF y en alguna cuestión más, digamos, más compleja, hemos utilizado otra forma normal que se llama BCNF. Bien, llegamos a un modelo normalizado. También podemos haber llegado a un modelo normalizado a través del pasaje a tabla del DER, que fue la otra forma en la que nosotros llegamos a la 3NF directamente desde el modelo entidad-relación. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando, volviendo otra vez al tema, cuando tenemos que hacer una consulta, muchas veces tenemos que combinar un montón de tablas porque seguramente hemos desagregado lo que es código y descripción de algunas tablas de ese tipo, que necesitábamos que el usuario no cometiera errores en poner la descripción, y entonces definimos tener una tabla de código de descripción, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa con esto? Combinar tablas implica costo a la consulta SQL, costo al optimizador de consulta para encontrar la mejor forma de armar esa consulta o del plan de acceso de esa consulta. Entonces, muchas veces optamos por desnormalizar, es decir, volver hacia atrás en las formas normales. La desnormalización combina tablas para que sean más fáciles de consultar, ¿sí? Bien, obviamente se pueden violar las formas normales que hemos visto hasta ahora, y se puede hacer con mucho cuidado, pero a ver, ¿qué podríamos hacer? Nosotros podríamos tener, vamos a suponer, una tabla de clientes donde hemos hecho una tabla de código y descripción, de categorías, por ejemplo, de clientes, pusimos el código de categoría en la tabla de clientes y para mostrar la denominación de la categoría, combinamos con la tabla de categorías. Perfecto. Vamos a suponer que por alguna razón notamos que esa combinación está resultando muy costosa, o sea, está demorando mucho la consulta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volver para atrás. La normalización significaría que en la tabla de clientes exista la descripción de categoría. Bueno, voy, agrego un atributo, pongo la descripción de categoría, y entonces no voy a tener que combinar más con la tabla de categorías cuando quiera hacer la consulta. Pero ¿qué voy a tener que hacer en el momento de que yo hago una carga de datos? A ver, que yo hago un insert en la tabla de clientes. ¿Qué voy a tener que hacer? Digamos, porque queremos seguir insistiendo en que el usuario no se confunda y tome los datos de la tabla correspondiente. Y además, ¿qué vamos a tener que hacer? A ver, si se les ocurre. ¿No se les ocurre? Modificar los índices. No. No. Vamos a suponer que no hay índices de nada, ¿eh? Antes había había una tabla de clientes, una tabla de código de descripción de categorías. En la tabla de clientes estaba el código de la categoría, que era clave foránea a la tabla de clientes, pero ahora nos hemos dado cuenta que eso demanda mucho tiempo, entonces queremos desnormalizar. Nos traemos la descripción a la tabla de clientes, la descripción de la categoría a la tabla de clientes también. Con lo cual, cuando hago un insert, ¿qué voy a tener que hacer? Actualizar también la tabla de clientes con la descripción de la categoría, para que siga funcionando la consulta directamente desde la tabla de clientes. ¿Se entiende? Creo como que tenés que hacer más trabajo. ¿Qué pasaría? ¿No lo entendiste? ¿O no se me escuchó? No, o sea que tenés que hacer más trabajo, eso me Claro, refiero.
obviamente. ¿Y qué pasaría si yo voy a la interfaz donde yo hacía, qué sé yo, actualizaciones de la tabla de categorías, porque me equivoqué y una categoría decía, tenía un error en la descripción? ¿Qué tendré que hacer cuando corrijo en la tabla de categorías la descripción de una categoría? Si hice esa desnormalización. Corregirlo también en la tabla de clientes. Corregimos la otra. Tabla de clientes, o sea, revisar toda la tabla de clientes y corregirlo, no me tengo que olvidar de eso. O sea, la desnormalización trae estos inconvenientes, ¿está? Trae el inconveniente de las actualizaciones y de las inserciones. Pero corregido eso, probablemente sea mucho más rápida la consulta porque no tiene que combinar estas dos tablas. Es un ejemplo sencillo. Probablemente este ejemplo no haga una performance muy baja en una consulta, ¿sí? Pero nos da una idea de lo que significa desnormalizar. Bien. Bueno, las decisiones de normalización estaban vinculadas a ignorar una dependencia funcional. Eso van a tener que repasar lo que es dependencias funcionales, para recordarlo. Ignorar grupos repetitivos, asociados a una tabla, que, por ejemplo, qué sé yo, un detalle de algo, de un comprobante. Entonces, yo lo que hago es poner todos los datos del comprobante en cada uno del detalle y me olvido del grupo repetitivo. ¿Está? Bueno, jerarquías de generalización, ¿cómo las bajo? ¿Cómo me conviene bajarlas? ¿Todas a una tabla o hacer n tablas? ¿Sí? Habría que ver cómo las voy a normalizar a partir de ahora o cómo las voy a desnormalizar para que me sea más fácil o más rápido volver a consultarlas. Bueno, y los códigos y descripciones que decíamos recién. Bien, hasta acá llegamos con el capítulo de seguridad y calidad. Lo que yo voy a hacer ahora es entrar en el Workbench y mostrarles, a ver, vamos a compartirles el Workbench. Bueno, ¿ahí lo están viendo? Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, voy a sacar estas cosas que me quedaron de la última clase. Bien, vamos a suponer, voy a tomar cualquiera de las bases de datos que ustedes están trabajando. Por ejemplo, FATSE, que es la que tengo ahí justamente seleccionada. Bien. Cuando nosotros queríamos modificar el diseño de una base de datos, de una tabla específicamente de la base de datos, nos veníamos a Tables, ¿sí? Y ahí adentro mirábamos la tabla que queríamos modificar. ¿Está bien? Y lo hacíamos con la opción Alter Table. Eso nos iba a generar una sentencia del DDL que era Alter Table. Bien. Si yo voy a mirar cómo se diseña una tabla, esto lo podría haber hecho apenas creé la tabla alumnos, ¿sí? O lo puedo hacer en cualquier momento, cuando se me ocurra a mí. ¿Está? Bien. Perfecto. Acá dentro de esto yo voy a poder ver los atributos que tiene la tabla, ¿sí? Que tenía nombre, apellido, dirección, quill, el tutor, eso se lo habíamos agregado porque no lo tenía, ¿sí? Bien. Y acá abajo podemos ver que hay hay un menú de opciones, ¿sí? Donde estamos en columns en este momento, pero se puede ir a ver índices, ¿sí? Bien. Y está creado el índice de clave primaria nada más. Yo les comenté que la clave primaria era siempre un índice. ¿Tá? No necesariamente las claves foráneas, en este caso no tiene claves foráneas esta tabla, pero podría tenerlas y podría tener
un índice asociado, pero no necesariamente. Bien, a ver, no lo vamos a ver en la ejecución de esto, pero si yo hiciera select asterisco from alumnos, bueno, a ver, si nosotros hiciéramos select asterisco from alumnos alu, ¿sí? Y lo queremos ordenar. Apellido. Y nombre, ¿sí? Bueno, esta consulta va a salir ordenada por apellido y nombre. Pero en este momento no está utilizando ningún índice, ¿está bien? No está basándose en un índice, justamente porque no tiene creados índices en este momento. Entonces, lo que hacemos, si esta consulta fuera muy lenta, vamos a suponer que hubiera millones y millones de registros, por eso ahora no lo vamos a anotar, lo que hacemos es, en esa actualización que estábamos haciendo, crear un índice. Y ese índice se crea en esta pestañita de índices, se le pone un nombre, entonces vamos a ponerle que esto se llama alumnos, nombre, apellido, apellido y nombre. Índice, va a ser un índice, y aquí le pongo qué columnas quiero. Entonces quiero apellido en forma ascendente y nombre en forma descendente. Fíjense que acá le puso el orden, ¿eh? Primero el apellido, que fue el primero que seleccioné, y segundo el nombre. ¿Está? Bien, una vez que hice eso, aplico esto, me va a generar la sentencia de modificación de la tabla. Podría haberlo generado desde el principio, si yo ya sabía que quería tener un orden por apellido y nombre. Aplico. Dice que ya está. Bien. Supuestamente, créanme que es así, cuando yo vuelvo a ejecutar esta consulta, está tomando ese índice por apellido y nombre justamente porque dice el order by en el plan de ejecución, encontró que existe un índice. Hay una utilidad que es explain query, que acá está. Fíjense. Esto es lo que yo les decía que es el plan de accesos. Bien, no es muy entendible el plan de acceso aquí, pero lo que aparece aquí, digamos, en el costo, es el costo que tiene esa consulta para ejecutarse, en la cantidad en el porcentaje, digamos, de ejecución, que es lo que más cuesta en esta consulta. En estas no se ven mucho porque tienen muy poquitos registros. Después yo voy a tratar de encontrarles alguna tabla que tenga muchos más registros y mostrarle. En cada uno de los pasos que tienen, les va a explicar qué es lo que hace, ¿sí? Lo dice en inglés, en cada paso. La opción para ver eso entonces se llama Query Explain Current Statement. Eligen esto y entonces les explica la consulta cómo la está ordenando. Bien. Eso era una cosa. Pero ahí decía que no encontró ningún índice, creo. A ver. Abajo donde dice full table. Full Ahí. table for large tables. No usable index were found to the table and optimize must search every row. This could also mean the search range is so broad.
¿Qué quiere decir? ¿Que optó por no usar los índices Optó que vos por habías usar todo porque le puesto? costaba menos tomar la tabla y ordenarla en memoria que ir al índice, por la cantidad de Claro. registros. Por eso yo le decía que muchas veces al principio no conviene generar índices, porque fíjate que le tuvimos que hacer decidir al optimizador si ir a buscar el índice o no, en este caso, porque había un índice. Bien. ¿Está? Pero en este caso son 15 registros, no me acuerdo cuánto. No le conviene ordenar nada. Si le conviene, le va a convenir cuando esto tenga millones de registros. Por eso les digo que no vale, no es muy válido el ejemplo, pero está bueno saber que existe la posibilidad de que me diga cómo está recorriendo la consulta. Si a eso le sumamos que hacemos combinaciones, a ver, lástima que esta tabla no tiene combinaciones, pero no tiene, a ver, por ejemplo, vamos a hacer otro select. El de cursos, cursos de instructores. Y no hay mucho para hacer acá, a ver. Pero, ¿saben qué pueden hacer? Ustedes que tienen hechas las consultas, jugar un poquito con las consultas que han hecho, que tengan muchas combinaciones, ¿sí? Seleccionarlas y decirles query, explain current statement. ¿Mm? Y ahí les va a mostrar cómo va a ser la ejecución. ¿Sí? Profe, mi pregunta es, no me quedó claro, o sea, ¿cuándo usamos los índices? O sea, vos creas el índice y haces un select, entonces, o sea, como que Lo tenés va a dos usar solo herramientas. el gestor, ¿eh? No Ah, lo tenemos que usas usarlo solo. nosotros. No lo Ah, claro, tenemos que claro. usar nosotros, lo va a usar solo el gestor. ¿Quién va a ser el optimizador de consultas? O sea, cuando ejecute, a ver, cuando yo seleccioné acá y Sí, ejecuté, se hicieron todos los pasos que dijimos antes en la clase que se hacían, ¿sí? Primero el sí. análisis sintáctico y semántico. Bien, pasó eso, empezó a ordenar la consulta. Esta no hay mucho que ordenar, así que ya estaba ordenada. O sea, no hay combinaciones de tablas, ni mucho menos, entonces no hacía falta. En el tercer paso buscó el plan de acceso, o sea, hizo eso que dice Sí, sí, en en theory, el ¿sí? diagrama. Y después lo ejecutó. ¿Está? Eso sería lo que hace en definitiva. Ok. ¿Está bien? Bueno, una cosa interesante. Yo esta consulta, eh, o una consulta más que esta, una consulta un poco más compleja, donde, qué sé yo tenga los cursos, los integrantes, o sea, los alumnos que están inscritos a los cursos, la cuota que pagan, si pagaron o no pagaron, qué sé yo, una consulta muy compleja, que yo ejecute muchas veces, la puedo guardar como vista. Y la vista es una tabla que no tiene existencia real, no existencia física, pero que se arma de todas estas tablas que están involucradas en la consulta. Pues se pone as, sentencia select, fulanita. Bien, si yo esta vista la almaceno, ya se hace, el análisis sintáctico y semántico se hace, y se tiene preparado el plan de accesos. ¿Sí? Hasta el plan de acceso. Lo único que no está es la ejecución. Con lo cual, evito muchas veces, si yo guardo esas vistas, que se haga todo ese trámite de analizar el plan de acceso y todo lo demás. Con lo cual, consultas que sean complejas y que yo quiero que agilizar su ejecución, también las puedo guardar como vistas, que ya quedan almacenadas. Fíjense que dentro de la base de datos, uno de los objetos que tengo para hacer es el tema de las vistas. Entonces, bueno, ahí podría crear una vista. Y también agilizar este tema de la ejecución de las mismas. Bien. A ver, ¿qué vimos recién? Los índices, que yo les tenía que mostrar dónde se creaban, que ya está. Y alguna otra cosa más que tengamos que ver aquí en el gestor. Creo que no.